los rostros es algo que nos facilita mucho el contacto con el otro. Así que si por ahí hacemos ese ejercicio, quizás también aprendemos desde la misma aplicación. Muchas gracias por acá. Manuela ya abrió su cámara. No importa dónde estén, no importa si están ahí con un cafecito, yo por acá tengo mi agua, pero les agradezco mucho porque van a mirar quizás que la experiencia cuando nosotros tenemos la cámara es una experiencia un poco diferente, sentimos un poco más. Muchas gracias a Alba, Marta, por acá que ya nos van abriendo esta cámara y va a ser muy interesante porque así ya, ya paso de dejar de ver unos nombres a ver un poco más esta parte de los rostros. Entonces, y les voy a dar prioridad a los que tengan cámara para que hagan sus preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias. Por acá el profe Álvaro, gracias por esta invitación. Acá están súper bien acompañados con el profe Álvaro y este texto que les comparte, que lo hemos revisado también juntos. Es un texto maravilloso donde nos habla de estos elementos de la neuroeducación. Entonces, como lo mencionaba el profe Álvaro, yo hago parte de la Universidad Mariana y estoy en la maestría de gestión educativa y liderazgo, haciendo las funciones como directora y también tengo algunos elementos de docencia dentro de la universidad. Ahí también estoy paralelamente haciendo mi investigación postdoc. Entonces, tengo un proyecto muy bonito que tiene que ver con una propuesta de neuroarte para trabajar con mujeres víctimas de conflicto armado. Así que esperamos que en algún momento, cuando ya nuestro proyecto vaya avanzando y tengamos espacios, de que ustedes puedan conocer un poco del arte, de la neuromúsica y demás, pues que puedan estar allí. De verdad que les agradezco mucho para quienes abren sus cámaras. Es muy diferente ver rostros a ver solo los nombres. Entonces, es muy bonita esta experiencia y para ustedes también. Sé que estamos cansados, que llegamos ya del trabajo, pero yo también tuve una jornada loquísima el día de hoy y aquí estoy con toda la energía disponible para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Y lo que les digo, voy a dar prioridad a los que abren sus cámaras para preguntas y demás porque pienso que son los que están también como aportando a este espacio, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, en ese orden de ideas me gustaría partir de darle un encuadre general a los elementos que tienen que ver con la parte de la neuroeducación. Ustedes se dan cuenta que últimamente hay muchos componentes que nos hablan de lo neuro. Entonces está la neuromúsica, el neuroarte, la neuroeducación, el neuromarketing. Hay muchos elementos que utilizan esta palabra neuro para hablar de lo que es la neurociencia aplicada a diferentes campos. Básicamente es algo mucho más práctico que se ha hecho incorporando lo neuro, pero en realidad lo que hablamos es de una neurociencia aplicada a diferentes escenarios. Entonces, por acá, cuando ustedes hacen el estudio de la parte neuro, es para mí muy importante que logren identificar dos elementos. Unos van a ser cuando hay muchos libros que nos hablan de áreas del cerebro. Las áreas del cerebro van por una parte, ¿verdad? Los neurotransmisores van por otra parte. Y los procesos cognitivos diríamos que son los que encierran todos estos elementos. Entonces, por acá yo siempre tengo este cerebrito, que es mi maqueta del cerebro, para poder hablar. Cuando hablamos de estructuras cerebrales, es esto que miramos. ¿Quién lo mira? Un médico con una resonancia, con una tomografía y nos va a mirar cómo están las estructuras cerebrales. Esto básicamente es la neuroanatomía, es decir, cuando nos hablan de los lóbulos, nos hablan del hipotálamo y demás, estamos hablando de los procesos que tienen que ver con la neuroanatomía. Cuando hablamos de neurotransmisores y demás procesos que tengan que ver con la parte de sustancias químicas o incluso de elementos como las hormonas, hacemos referencia a los componentes químicos que están dentro de este cerebro. Y cuando hablamos de procesos, pues hablamos de procesos como la atención, la memoria y las emociones, ¿vale? ¿Por qué les hago esa recomendación? Porque a veces yo encuentro en escenarios en que empezamos a mezclar todo. Entonces dicen,
Y el neurotransmisor activa esta función y el neurotransmisor de la oxitocina genera el vínculo, entonces el vínculo me da el apego y el apego me genera unos restos de consecuencias y a veces lo primero que es muy importante es diferenciar esta parte neuroanatómica de los procesos que son biológicos y químicos y de los procesos que corresponde más a nosotros los docentes que sería la atención, la memoria. ¿Por qué? Porque usted no le va a estar mirando esto a un niño. Usted no dice, uy, este chinito tiene algo en el lóbulo frontal. Esto no se lo vemos nosotros. Eso lo ven con una tomografía, con unos aparatos específicos. Yo tampoco puedo decir, uy, pero es que está lleno de oxitocina. Deduzco que hay un proceso de oxitocina, pero no lo puedo ver. ¿Qué procesos sí puedo mirar y puedo acercarme, evaluar y estimular? Serían la atención, la memoria, la emoción. Para todos estos componentes, entonces recuerden que son un proceso mucho más que tiene que ver con la parte clínica, de lo cual se encargan los neurólogos o los neuropsicólogos, pero que no podemos evaluar como tal. Entonces, cuando hablamos de estructuras, lo hacemos en función de comprender cómo funciona esto, que sería el cerebro, pero recuerden que nosotros hablamos más de procesos, es decir, yo no puedo estimular el lóbulo frontal o el lóbulo occipital. ¿Qué sí puedo hacer? Una actividad que integre el proceso de autorregulación o el proceso de autoconciencia y demás. Esto les da una guía para cuando ustedes transiten estos contenidos de la neuroeducación, porque como vinculan tantos elementos, una vez se pierde. Entonces es muy importante. Aparte de estos procesos, por ejemplo, hay algo con lo cual yo trabajo ahora que es lo más moderno, que son las neurotecnologías. Entonces yo, por ejemplo, acá tengo un kit básico que este sí me permite medir ondas cerebrales, pero este lo utilizo yo en un consultorio cuando hago la evaluación y puedo mirar cómo las ondas cerebrales de un niño, por ejemplo, me dan procesos de atención o de inatención cuando estamos haciendo una tarea. Pero digamos que esto es más un campo clínico. Sin embargo, nosotros los que estamos en la parte de la neuropsicología y la neurociencia estamos en función de todo esto, ¿verdad? ¿Para qué nosotros nos explican tanto esto? Porque es el boom de la neurociencia. Porque todos tenemos este cerebro, ¿verdad? Todos tenemos un cerebro. Cuando yo empiezo a comprender cómo funciona este, que es un órgano, empiezo a comprender cómo funciono yo y cómo funcionan los demás. Y a partir de ese descubrimiento que hace la neurociencia, donde tiene toda esta evidencia científica, yo puedo entrar a trabajar, por ejemplo, herramientas diferentes, pero básicamente lo que estoy, porque a veces pareciera que lo neuro es la solución para todo. Entonces, lo neuro nos va a permitir trabajar con los niños que tengan alguna situación, un diagnóstico, pero también nos va a permitir trabajar para que mejoren la memoria, para que mejoren regulación. Y eso en realidad sería una comprensión no tan acertada de lo que es lo neuro, sino que simplemente me permite comprender cómo funciona este cerebrito. Y al tener un cerebro yo, ¿verdad? Pues empiezo a comprender. Por eso es lo que les decía. Para mí, por ejemplo, a mí me encanta mucho estudiar y hacer esquemas. Entonces yo entendí que a mi cerebro es muy visual y le encanta hacer esquemas. Yo de todo grafico, hago mapas y eso me sirve mucho a mí. Pero otra persona me puede decir, no, mira, Jimena, a mí me sirve mucho, por ejemplo, los libros, escucharlos como un audiolibro. Entonces, para lo primero que les debe servir los conocimientos en la parte de la neurociencia y la neuroeducación es para entender, por ejemplo, cómo ustedes se relacionan con los procesos de aprendizaje. Lo que les digo, para mí, cuando estoy en estos espacios de compartir el conocimiento, como soy tan visual, entonces a mí me mantiene despierta verles sus caritas. Entonces, a mí me estimula mucho eso. Puede ser que alguien diga, a mí me satura ver tantos rostros, pero en general para mí me ayuda mucho. Entonces, cuando miro los rostros, voy comprendiendo y voy mirando cómo están en la clase, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Y me mantiene a mí muy atenta. Que si de pronto fuera un espacio diferente, yo digo, bueno, a mí como soy tan visual, sí necesito
estímulos que generen este proceso de atención que sea más largo. Entonces, cuando nosotros empezamos a comprender esta parte de cómo funciona el cerebro, lo primero que hacemos es entender este proceso nuestro de cómo nos relacionamos con el desarrollo de actividades, con el aprendizaje. Hay neurociencia aplicada a la vida diaria, hay neurociencia clínica, en todos los ámbitos hay neurociencia, pero digamos que en pocas palabras es la comprensión del cerebro llevada a la aplicación en diferentes campos, en lo clínico, en lo educativo y demás, ¿no? Entonces, desde allí, por acá el profe Álvaro me compartía sus preguntas y yo identificaba como algunos tópicos generales. Entonces lo miraba y voy a tratar de sintetizar como un poco lo que ustedes hacían en sus preguntas. Miraba que en torno a esto les llamaba mucho la atención procesos como la memoria y la atención, ¿verdad? Eran procesos que preguntaban mucho. Por ejemplo, por acá voy a ver las preguntas de quienes están por acá. Marta, Alba, Mayerly y Katherine. En sus preguntas voy a tratar de tomar algunas de las que me decían acá. Por ejemplo, Marta hacía una pregunta muy interesante en donde decía, ¿de qué manera puedo utilizar estrategias basadas en la neuroeducación para fomentar la comunicación efectiva y la comprensión de diferentes perspectivas dentro del equipo, apelando a la teoría de la mente y las neuronas espejo? Pues miren lo que les digo, ahí estamos integrando varios elementos, ¿verdad? La teoría de la mente y las neuronas espejo son procesos que se dan dentro de este cerebro y diríamos que están dentro de una dimensión que puede ser las competencias socioemocionales. Las competencias socioemocionales me pueden encajar todos esos elementos. Entonces ella se pregunta por actividades que puedan fomentar esas competencias socioemocionales. Desde ahí vamos a ir mirando en cada uno de los procesos, porque esto es un poco extenso, pero vamos a tratar de abordar los procesos que más les resuenan interesantes para ustedes. Em, entonces, por acá también encontraba por ejemplo, Alba Aguirre me hacía la pregunta de cómo el cerebro de los niños aprende y memoriza explorando estrategias educativas basadas en el funcionamiento cerebral. Miren qué interesante que me dice, bueno, y esta teoría de la neurociencia, entonces, ¿cómo la aplico? Porque necesito que los niños aprenden y memoricen. Entonces, en un momentico vamos a hablar de lo que es la memoria, de lo que es el aprendizaje y de las habilidades socioemocionales. Por acá teníamos otras, por ejemplo, en las que nos hace Catherine Rosero, acerca de qué estrategias pueden implementarse en el aula para favorecer la autorregulación emocional de los estudiantes que provienen de contextos familiares carentes de normas y límites. Miren qué interesante porque nos habla de el niño en su individualidad, pero de un proceso que viene de su misma familia y que aporta en ese desarrollo. ¿Verdad? Y por acá, Ángela, voy a tratar de encontrar las de Ángela, creo que esta es de las que estaban pendientes. Pero bueno, digamos que en esta generalidad de las preguntas que acabo de mencionar, voy a retomar los procesos de la atención y la memoria para llegar al aprendizaje. Entonces, ya sabemos que este cerebrito acá es el que produce todos los procesos que hay, ¿verdad? A través de las estructuras y de los neurotransmisores. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de aprendizaje, usualmente es un proceso que vincula atención y memoria como elementos principales. Pero les hago la pregunta, como esa pregunta que saben hacer filosófica, de qué es primero, el huevo o la gallina, algo así es. Pero, ¿qué es primero, la atención o la memoria? ¿Quién me dice que es primero? ¿Qué proceso se da Para mí, primero? atención. Ángela nos dice que la atención. Bien, ¿quién más dice atención? ¿Quién dice memoria? Para mí también sería primero la atención. Catherine se suma con la atención. Perfecto. Además, si quieren por acá también tienen opciones de reaccionar. Pueden levantar su manito los que quieran mencionar atención. Quizás pueden poner un pulgar hacia
arriba para decirme qué es la atención y otros me pueden poner por acá un corazoncito para decir que es memoria. Entonces, atención, ¿verdad? La mayoría de acá me mencionan que es la atención. Perfecto. Entonces, miren, este proceso es importantísimo. ¿Por qué? Cuando yo encuentro en los escenarios escolares que hay estudiantes y que los profes dicen, pero es que este niño tiene muy mala memoria, usualmente lo que nosotros hacemos es ir al proceso básico de la atención. La atención es mi cerebro en blanco que va a escribir una nota de lo que estoy observando, lo que llama mi atención, algo que me gustó, una palabra, una frase, algo que lo relacioné. Y después de la atención, esta información se va a guardar en el proceso de la memoria. Es decir, que para que se dé el aprendizaje, no solo es importante las habilidades de memoria, que la memoria es el guardar información y el volver a mencionar esa información que guardé, ¿verdad? Que es la evocación, sino haber atendido a lo que yo necesitaba atender. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un escenario educativo, si alguien está en otra actividad, seguramente tiene menos atención de lo que yo estoy hablando que quienes están muy atentos acá frente a la cámara. Y después uno dice, uy, pero es que yo no sé, yo no memoricé y tengo que repetir la lección y tengo que volver a ver de nuevo la clase y tengo que repetir lo que dijo la doctora porque tengo mala memoria. Entonces, recuerden siempre que en el proceso de aprendizaje va a ser fundamental cómo yo capturo la atención de mis estudiantes. Elementos para capturar la atención hay muchos. Y la neurociencia nos habla de que todos los elementos que son novedosos hacen que nosotros capturemos la atención. ¿Qué le gusta a nuestro cerebro? Colores. Colores, le gustan los colores, les gusta el movimiento, le gusta la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos programados biológicamente a responder a esos estímulos. ¿Cuáles estímulos nos van a gustar a cada uno? Pues será como los que nosotros estemos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una presentación de mi clase, es que voy a tratar de hacer acá un movimiento para mostrarles, y que siempre lo menciono cuando trabajo con profes, es que yo les digo, miren, para mí esta maquetica del cerebro es hermosa, porque esta me acompañó durante todo mi doctorado, yo le puse acá unas cinticas con unos números, y fue la manera mía para aprenderme todo lo que yo tenía que aprenderme de un cerebro. Pero a veces o antes, ¿cómo eran los procesos de aprendizaje? Voy a sacar por acá, este es mi libro, El Consentido, está, me falta es colocarlo bajo llave en una caja fuerte, pero me gusta mucho porque me permite hacer el proceso de comprender cómo era el estudiar la parte neuroanatómica antes. Miren, sobre este pequeño libro, que está al revés, yo asiento el computador para poder tenerlo un poco más alto. Y estas son las formas como antes estudiábamos en una comprensión muy diferente de cómo nuestro cerebro funciona. Entonces aquí me dice muchos elementos de la parte psiquiátrica y neuroanatómica y por aquí debo tener como algunas gráficas, pero miren esto, en primer lugar, de engorroso, de pesado, de todo lo que puede simplificarnos la vida, el tener materiales lúdicos. Y esto no solo sirve para los niños, porque nuestro cerebro está diseñado para aprender con estímulos. Así que para mí como adulto, en el doctorado, me sirvió mucho conseguir esta maqueta, ¿verdad? Que es desarmable, que yo empiezo a mover las estructuras y me sirve mucho para trabajar los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, ¿qué nos sirve como estrategias? Todas aquellas que involucren todos los sentidos de la persona. Nosotros, ¿qué hacemos? Incorporar elementos donde hayan elementos auditivos, visuales, experienciales. Todos estos les van a servir para ustedes poder trabajar un escenario en donde los conocimientos puedan ser incorporados. Sumado a un elemento adicional, cuando ustedes se involucran en el proceso de aprendizaje, se fomentan más áreas en donde ustedes pueden relacionar lo que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, cuando les pregunto qué opinan, qué piensan o hagan su votación, ustedes están acá en la clase conmigo.
Es diferente a cuando yo voy a un escenario en donde no participo. O sea, la participación no es algo que le sirva al docente, es algo que le sirve mucho más al estudiante, porque yo le estoy diciendo a mi cerebro, es contigo, no es con otro. Yo puedo estar acá en mi celular y acá me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu jornada? Y yo me embolato por acá y no puse atención. En cambio, acá le estoy diciendo a mi cerebro, mira, es contigo. Y otra que estamos acostumbrados a hacer 20.000 cosas al mismo tiempo. Entonces decimos, ¿y por qué? Y dejé las llaves allí. Pues seguramente estábamos pensando en otras cosas. Entonces, la comprensión de cómo funciona el cerebro nos permite no solo aplicarlo en el escenario, sino que nosotros también podemos ir, cierto, es verdad. Yo dije, voy a disminuir todos los estímulos que me distraigan y mi atención mejoró. Y cuando mejoró mi atención, se me quedaron tres ideas claves de la clase. Entonces, pude comprobar que es verdad que si yo aumento los niveles de atención, puedo memorizar mejor. Entonces, es en cuanto a algunas de las preguntas que vinculaban memoria, emoción. Hay un aspecto bien lindo que lo preguntaban y es que siempre lo preguntan los profesores y dicen, bueno, ¿y cómo hago para mejorar los procesos de motivación? Acuérdense que la motivación es básicamente esta emoción que yo siento hacia algo. Es decir, la motivación va de la mano con los procesos emocionales, ¿verdad? La motivación puede ser de dos maneras, una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Entonces, cuando yo trabajo con personas, si por ejemplo yo hago un equipo y yo les digo, les voy a dar una nota, es una motivación extrínseca, ¿verdad? Porque obtienen algo que está afuera. Pero me encuentro a alguien que le encanta colaborar en clase y yo me doy cuenta que con esa persona, con ese estudiante, no tengo que hacer nada porque es que le fascina a esa persona colaborar. Es una motivación intrínseca, mucho más personal. ¿Cuál le parece que es más duradera en la parte de la educación? ¿Las motivaciones intrínsecas o extrínsecas? Vamos a utilizar otra vez reacciones para acá. Entonces, extrínsecas, vámonos con este como cohete. Y los que quieran decir que es mejor la intrínseca, vámonos con el corazón que lo asociamos con algo que está dentro y el cohete está en el exterior. Entonces por acá me dijeron intrínseca, intrínseca, intrínseca. Eh, bueno, acá me apareció un estímulo adicional. Ese lo tomaré como extrínseca. Perfecto. Entonces, mire, si bien es más sostenible en el tiempo, las motivaciones intrínsecas, porque no necesitan un refuerzo adicional, a lo largo de la vida nosotros solemos tener momentos en los que combinamos las dos. Entonces, es decir, yo estoy haciendo un proyecto de investigación, como les contaba, que me encanta, que puedo pasar horas leyendo y hablando de neurociencia, pero pues si también me pagan por hacer eso. Entonces yo digo, me encanta la investigación, pero también me motiva a recibir un salario por algo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y cuando combinamos dos elementos, nos suele funcionar muy bien. ¿Qué no nos suele resultar tan sostenible en el tiempo? Cuando solo hay un refuerzo que es externo, cuando solo aludimos a la motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque esa se agota más rápido. La nota, yo miro mi examen, miro la nota y me siento feliz o me siento triste un momentito, se me pasó y se me olvidó. Y viene otro examen y viene otra prueba y tengo que estar enfocado en otra cosa. En cambio, si a mí me encanta lo que estoy estudiando, me apasiona, encuentro que es muy interesante, ese es como algo que me va a perdurar mucho más tiempo. ¿Verdad? Entonces yo por acá les voy dando como los elementos claves porque la idea es que ustedes puedan llegar a estas, como a identificar, bueno, dentro de esto que nos están hablando, ¿cómo puedo yo aplicarlo en este contexto? Y ahora en un ratico les voy a dar la palabra también, pero quiero abordar como los elementos generales para que me pregunten a partir de allí. Otro elemento que miraba que era de bastante interés tenía que ver con elementos propios del contexto educativo como las necesidades educativas especiales. Me mencionaban disgrafia, dislexia, síndrome de Down, autismo y TDAH, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos me hablan de qué?
de un cerebro de este niño con disgrafia, con dislexia, con proceso de síndrome de Down, autismo, etcétera, que procesa la información de manera diferente. Por ese motivo, yo cuando programo una actividad y hay una persona con estas condiciones neurodivergentes en mi salón, yo ajusto un poco esa actividad para poder lograr captar la atención, la memoria y el aprendizaje de este cerebrito. Sin embargo, acuérdense que tiene unas características tan particulares que no va a ser igual que con los otros niños o niñas. Va a requerir un reto diferente. No hay una fórmula específica, sí hay actividades recomendadas. Sin embargo, al ser tan particular estos cerebros, que de hecho son casos clínicos, se trabajan en la mayoría de los casos de manera con una intervención interdisciplinaria. Entonces, este niño es muy importante que esté siendo evaluado por médico, por psicólogo, por trabajo social, por terapia ocupacional. Estos niños, estos cerebritos deben tener su equipo que los estén ayudando a ellos en todos los procesos, porque no van a ser iguales. Asimismo, con estas diferencias pasa con nosotros, los que somos neurotípicos. También, lo que les digo, yo soy muy visual, pero puede ser que alguien que diga, no, qué perdedera de tiempo hacer un mapa conceptual para todo. Y en cambio, yo siento que para mí me optimiza. Entonces, nosotros también tenemos diferencias, pero no tan marcadas como los cerebros cuando hay estos elementos de neurodivergencia. Y otros que me hablaban, que lo encontraba como algo un poco más aparte, era con retos que tenemos los educadores. Dentro de estos retos me mencionaban, por ejemplo, cómo promovían la inclusión, las habilidades del docente en nuestro mundo actual. Me hablaban de las tecnologías, de qué hacíamos con esta evaluación estandarizada. Me encantó esa pregunta que vinculaba la evaluación estandarizada, los retos y la educación de calidad. Entonces, miren, el docente está acá comprendiendo, ustedes en esta maestría en pedagogía, que es una maestría que tiene un componente bellísimo, ¿verdad? Que es una de las maestrías que más nos solicitan en la Universidad Mariana y de hecho que por eso está incluso hasta el doctorado en pedagogía, porque muchos se interesan y quieren seguir profundizando en toda la parte de pedagogía. Tienen estos conocimientos y desde este rol como docente quieren comprender todo lo que está pasando adentro de este cerebro con los conocimientos de la neurociencia. ¿Para qué? Para dar respuesta a estos retos. Ese entiendo que es el papel en el que muchos de ustedes están. Entonces, pues básicamente estos retos no es algo que ustedes asuman solos, usualmente lo asumen desde la parte institucional, si todos estamos pensando en procesos de inclusión y la inclusión tiene una normatividad que empieza a decirnos a los colegios, a las instituciones, qué debemos hacer. Pero acuérdense que este camino, como es tan nuevo, la neurociencia es algo muy, muy nuevo, apenas estamos comprendiendo cómo es que funciona este cerebrito y cómo podemos dar respuesta desde esta manera. Y la neurociencia surge como un camino que en el interés de comprender todos los procesos neurocognitivos, busca decirle a usted, mire, este cerebro funciona de esta manera. Veamos qué podemos aplicar de ese conocimiento en el espacio en el que usted está. Entonces, de la neurociencia hay muchos elementos que nos permiten comprender el funcionamiento y hay otros que son como las estrategias, pero en realidad también es un camino que nos invita a los docentes a recorrerlo juntos. Es decir, a mí qué se me ocurre para trabajar en este tema, qué elementos tengo, porque puede ser que yo en mi salón tenga muchos material para trabajar con los niños de material pedagógico y puede ser que en una escuelita rural no tenga esos materiales pedagógicos. Entonces yo les puedo decir, llévenles a todos los niños material como este. Y alguien me dice, no, profe, es que yo no tengo la posibilidad de tener el material como usted nos muestra. Entonces, bueno, entendiendo cómo funciona este cerebro, ¿qué les gustaría proponer dentro de esos mismos espacios en donde ustedes trabajan?
Desde allí, y para pasar un poco, lo conversábamos con el profe Álvaro, que le digo, cuando nosotros trabajamos con los docentes, hay muchos elementos que nos preguntan frente a estrategias. Dicen, ya, o sea, déjeme de explicar cómo funciona el cerebro y dígame qué tengo que hacer en el aula, que esos también son elementos que nosotros proponemos, ¿verdad? Y que podemos ir abordando por acá. Mientras yo abro acá una pequeña presentación donde tengo algunos elementos que nos van a hablar de estrategias y que también se los voy a compartir a través del profe, quisiera escuchar hasta allí de lo que me han escuchado hablar, qué dudas nuevas van surgiendo, qué aportes ustedes quieren hacer, qué elementos vienen a su mente como para ir conversando y me encantaría también escucharlos a ustedes. Si gustan por acá, levantan su mano o abren su micrófono. Totalmente el espacio es para ustedes. Camila. Profe, buenas noches. Bien, Me surge una duda a partir de lo que abordamos del sistema neuronal, profe, y es con los casos de esquizofrenia de primer grado, pues tengo un caso particular, un familiar, y quisiera saber si hay alguna manera de abordarlo desde la plasticidad neuronal o algún esquema en especial, profe. Gracias. excelente. Me encanta esta pregunta porque miren que cuando abordamos los elementos de neurociencia, nuestro interés empieza a ser bastante amplio y eso es justamente lo más bonito. Es decir, no es solo quizás preguntas específicas de lo que acabo de mencionar, sino son preguntas válidas estas como, bueno, y en estos casos, ¿qué pasa? Porque nos permiten comprender y eso me permite a mí trabajar desde el interés de los estudiantes. Entonces, está maravillosa esta pregunta. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de procesos, ¿verdad? Que suceden en este cerebro, recuerden que hablamos de procesos de neurotípicos, que serían básicamente un cerebro de una persona sin ninguna condición clínica, y los cerebros que tienen una condición como la esquizofrenia o cualquier otra condición clínica, tienen digamos que tienen un funcionamiento diferente. Entonces dice, bueno, y en este cerebro que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, ¿cómo está funcionando? Sus procesos cognitivos, tanto como los procesos biológicos, lo que hablamos de neurotransmisores y lo que hablamos de los procesos hormonales son diferentes para estas condiciones clínicas. ¿Qué llevan eso? A que tengan comportamientos acordes a su cuadro clínico, que en el caso de la esquizofrenia es bastante complejo porque la persona no tiene una dimensión que cuando nosotros hacemos examen mental evaluamos todas las dimensiones y hay afectaciones en atención, en memoria, pero uno de los procesos principales que se ven afectado es la conciencia, es decir, el juicio, es decir, que esta persona no reconoce muy bien el juicio de la realidad. Entonces puede ser que una persona con esquizofrenia me diga, yo tengo la escritura de la luna y la luna es mía y yo soy la dueña de esto y esta persona comprende eso como una realidad. Esto hace que los procesos de esquizofrenia sean mucho más complejos. Como hay una alteración a nivel orgánico, usualmente reciben el proceso de atención con los psicofármacos, que intentan regular la neuroquímica del cerebro. Y por acá me preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con la neuroplasticidad? Es verdad que nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerar estas conexiones en función em, de poder generar mejor los procesos que están haciendo. Sin embargo, en casos como la esquizofrenia hay una afectación un poco más profunda. Es decir, yo podría preservar algunas funciones, ¿verdad? Preservar la atención, preservar la memoria, pero hay otras dimensiones que están mucho más alteradas por la manera orgánica. Es decir, su cerebro no funciona de la misma manera que una persona sin esa patología.
Eso lo intentan corregir los psicofármacos, pero sabemos que en tratamientos como en la esquizofrenia suele tener un tratamiento casi es de por vida. Entonces, la plasticidad cerebral la entendería yo en un caso como esos que yo puedo hacer que esta persona pueda preservar algunas de sus funciones, pero hay diagnósticos que no puedo revertir, ¿verdad? Es como cuando una persona tiene la glicemia muy alta. Entonces yo digo, bueno, esta persona tiene el azúcar muy alto en su sangre y vamos a intentar mediarlo con fármacos. Sin embargo, revertir la condición de, ejemplo, una diabetes va a ser algo que va a ser muy difícil. ¿Verdad? Voy a implementar hábitos saludables, que vaya donde el nutricionista, que haga ejercicio, que maneje muy bien su estrés, pero no lo podría revertir. En ese sentido, concluyendo un poco esta pregunta, podría decir que la neuroplasticidad en esos casos me ayudaría para que ya hay un trastorno y hay una afectación, pero trataría de preservar que aquellas funciones que todavía se mantienen bien, se puedan conservar a lo largo del tiempo. Recuerden que el deterioro cognitivo es algo, es un proceso natural. Es decir, a medida que nos vamos haciendo grandes, vamos a tener un deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Con la plasticidad cerebral, buscamos que el día de mañana, cuando tengamos muchos años, este deterioro cognitivo nos afecte, pero nos afecte en menor medida que una persona que no haya estado estimulando y dándole como los mejores cuidados a su cerebro. Entonces, podemos evitar un deterioro más grande en una persona con la condición de esquizofrenia, preservando esos elementos a través de qué? Cuando están en un trabajo interdisciplinario se hace la estimulación cognitiva, es decir, actividades que impliquen la activación de sus procesos, pero si quizás pensaríamos que se puede revertir esto, no sería algo que se pudiera lograr. Sin embargo, se pueden preservar las funciones que ya para el grado de una esquizofrenia es muy importante porque entre más pueda preservar las actividades, va a ser una persona mucho más fácil de que yo pueda acompañarla, ¿no? Entonces, a esto me refiero, por ejemplo, que se trabaja en pacientes que tienen un cuadro bastante avanzado, que por lo menos pueda vestirse solo, que pueda cepillarse sus dientes, que pueda organizar las cosas, que no salga de la casa y se me pierda, que sepa llevar llaves, que pueda hacer una llamada telefónica, que parecerían cosas muy elementales, pero no se imaginan la cantidad de calidad de vida que le quita a una persona con un trastorno no poder hacer eso. Y es un elemento incluso no solo de la persona, sino que también carga mucho a la familia. Entonces lo que hacemos es básicamente apoyar para que preserve las funciones que están preservadas, pero cuando hay un cuadro clínico, usualmente el tratamiento es íntegro, farmacológico, médico, neurólogo y que esté en chequeos constantes para tratar de mantener el cuadro clínico lo más en orden posible, controlado. Gracias por esta pregunta. ¿Quién más tiene alguna pregunta por acá? Preguntas, preguntas. ¿Existen algunos alimentos que garanticen la producción de esos neurotransmisores? Por ejemplo, el chocolate, o son mitos. Por ejemplo, dicen que el chocolate activa ciertos neurotransmisores que otro tipo de actividades, que el ejercicio activa otros neurotransmisores. Entonces, ¿qué tipo de relación hay con los neurotransmisores y qué acciones nosotros tenemos para mejorar esa? ¿Y qué produce el garantizar, por ejemplo, la oxitocina, qué produce los otros neurotransmisores que mencionan en los libros? Ujú. Gracias, profe Álvaro. Esta pregunta es bien interesante porque miren que nos habla de algo que nosotros mencionábamos al comienzo y es justamente de esta parte neuroquímica.
todo lo que funciona en este cerebrito para generar todas las funciones tiene un proceso químico. Es decir, sin neurotransmisores esto no sirve. Es decir, que los neurotransmisores tienen un papel fundamental para generar los procesos de transmisión. Acuérdense que el cerebro funciona a través de neuronas y las neuronas hacen la descarga eléctrica de una neurona a otra, ¿verdad? Que es la sinapsis, y todo lo que está sucediendo en nuestro cerebro es una carga eléctrica que se comunica entre el tejido y va activando diferentes áreas. En este sentido, digamos que la materia prima para que se dé esos procesos energéticos serían los alimentos. Y dentro de los alimentos, los que logran estimular los neurotransmisores. Esto es totalmente cierto que hay neurotransmisores que nosotros podemos activar a través de la alimentación. Lo que más nos hablan, por ejemplo, es que cuando nosotros nos comemos un chocolate, ese chocolate nos empieza a producir un efecto de placer y que tendría relación con la dopamina, que nos hace sentir esta sensación de, ay, esto está muy rico, así como qué rico comerse un chocolatito. Que usualmente cuando nosotros tenemos antojos de algo, es como un antojo de algo dulce, ¿no? O alguien dice, ay, me dio ganas como de un brócoli, qué rico un brócoli o un apio, entonces como que no. Estos elementos justamente vienen a generar procesos que desencadenan los químicos. Entonces, el chocolate es uno de los alimentos que más recomiendan en la producción de neurotransmisores como la dopamina. Sin embargo, no solo la alimentación, las relaciones sociales se ha comprobado que son las principales fuentes de activación de oxitocina. La oxitocina es el vínculo, la que nos permite tener un vínculo con el otro, que de hecho se mira que cuando hay una mamá que apenas tuvo a su bebé, los procesos de oxitocina son muy altos y de hecho generan la estimulación de la prolactina, que es una sustancia que tiene que ver con la producción de la leche materna. Entonces, todo es un componente neuroquímico. En este sentido, por ejemplo, acá, ¿a quiénes les gusta el café? ¿Quiénes de acá son de los que toman café? A ver si hay una reacción relacionada con el café. Eso, corazoncito a los que toman café. ¿Quiénes toman café? Solo dos, tres. Bien, cuatro, cinco, seis cafeteros, somos cafeteros. Bien. Miren, el café, por ejemplo, tiene esta sustancia, ¿verdad?, que activa, que es la cafeína. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos acostumbramos, usualmente en nuestra cultura, somos acostumbrados a tomar mucho café, nuestro cerebro se va acostumbrando a tener dentro de sus procesos la dosis mínima de cafeína. Y a veces nos sentimos como que necesitamos otra tacita de café o que sin el cafecito no podemos iniciar la mañana. Entonces, la alimentación influye mucho en la producción de los neuroquímicos. ¿Qué otro neuroquímico por acá? Ay, miren, el fundamental que tiene que ver con los procesos de estrés. De pronto por ahí han leído cuál es esta sustancia que se produce con el estrés. Empieza por C, sigue la O. El cortisol. Excelente. El cortisol es la sustancia que se genera cuando estamos muy estresados y esta también empieza a afectar. Entonces, acuérdense que hablábamos que dentro de todo este cerebro hay elementos que tienen que ver con los neurotransmisores, que se pueden generar por elementos ambientales, como los vínculos que sostenemos, como las situaciones de estrés, pero también por los procesos en los cuales utilizamos para alimentarnos. Entonces, de hecho, no sé si ustedes han mirado, pero hay unos suplementos específicos para el cerebro que contienen, por ejemplo, complejo B, que tienen tiamina, que tienen todo lo que tenga que ver con el B1, con el B6, con el omega. Entonces, todos estos elementos van a generar en nuestro cuerpo
como la mezcla ideal para poder producir estos neurotransmisores. Miren qué pasa también, por ejemplo, que ese también tiene mucha evidencia científica con relación al ejercicio. El ejercicio genera también procesos de incrementar los neurotransmisores, principalmente de la serotonina, que tiene que ver con las ganas de vivir, el entusiasmo. Entonces, cada neurotransmisor tiene unas particularidades, se puede generar a través de unas condiciones y nos permite a nosotros hacer las tareas que están, pues como que están dispuestas en nuestro día a día. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay personas, vámonos a un trastorno de conducta alimentaria? Hay una persona que en un trastorno de conducta alimentaria decide no comer porque quiere adelgazar, está en una dieta extremadamente exhaustiva para perder peso y esta persona no se empieza a alimentar. Consecuentemente, al trastorno de conducta alimentaria deriva una depresión. La depresión, ¿por qué se da? Por un desbalance en los neuroquímicos, que nosotros la miramos mucho en casos cuando no hay una alimentación adecuada, ¿verdad? Entonces podríamos decir que todos los elementos de la alimentación generan los procesos necesarios para la producción de los neurotransmisores, que estos neurotransmisores van a tener unas características particulares y van a apoyar procesos. ¿Qué es lo que hacen justamente los psicofármacos? Nivelar los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores nos sirven para todos los procesos de la vida diaria. Dentro de la parte clínica hay argumentos a favor de los psicofármacos y otros en contra. Pero si nosotros lo entenderíamos desde una lógica médica, diríamos, así como se regulan los procesos, por ejemplo, de el azúcar está muy alto, tiene hipertensión y tienen que seguir un tratamiento médico, en ocasiones cuando el paciente no logra avanzar a través, por ejemplo, de la terapia y el acompañamiento psicológico, se hace necesario recurrir a fármacos para nivelar estos procesos químicos dentro de su cerebro, pero que nosotros también lo podemos hacer a través del ejercicio, los hábitos saludables, ¿verdad? La alimentación saludable, el tomar agua, porque también permite que nosotros no nos deshidratemos. Acuérdense que el cerebro es el órgano que más energía consume. Cuando ustedes están en jornadas, por ejemplo, ahora que están en esta maestría, ustedes están utilizando una cantidad enorme de energía por los procesos de aprendizaje, por lo que están incorporando. Entonces, los que más necesitan alimentarse muy bien y cuidar de esos hábitos son los estudiantes porque lo están colocando el cerebro a trabajar. Entonces, dicen, bueno, ahora aprenda esto, ahora aplique estos conocimientos, ahora desarrolle esta actividad, verá que toca entregarla hasta el viernes, verá que toca participar en el foro. Y son actividades que él tiene que hacer mucha energía para pensar. Entonces, los que están en procesos de estudio, que usualmente suelen sentirse cansados, desgastados, también implica que sepan cuidar muy bien su salud cerebral a través, por ejemplo, a mí cuando estoy en jornadas largas de estudio, sí requiero o me gusta alimentarme muy bien, pero también tener como algún suplemento que me ayude a estar mucho más activa, porque es la única manera de garantizar que mi cerebro no esté desgastado por tanta información que está recibiendo. Entonces es bien importante comprender esa parte y empezar a cuidar esta salud cerebral, ¿verdad? Que es muy interesante también cuando nosotros trabajamos con docentes y con estudiantes recordar que estos procesos requieren un autocuidado bien grande porque comprender cómo funciona este cerebrito no es solo para aplicarlo afuera, es para aplicarlo a usted también. Decir, ay, ve, yo no me había puesto a pensar en esto. Hay unas cosas que quizás yo puedo hacer mejor. O sea, el conocimiento de cómo funciona el cerebro no está solo para que usted pueda aplicarlo en su escenario laboral. Perfecto, qué linda tarea, pero también empiece a comprender cómo funciona su cerebro y dele un buen uso a este cerebrito. Consiéntalo, quiéralo, dele espacios de descanso, ¿verdad? La música genera también estos procesos en donde yo me siento bien, el arte, ¿no? Todos estos elementos nos ayudan. El espacio de desconexión. Por ahí hacían una pregunta y se me viene ahorita a la mente a razón de la pregunta del profe Álvaro, y es claro, ¿qué pasa ahora con con la tecnología? Estamos conectados todo el tiempo.
y no es un proceso natural, o sea, no, nuestro cerebro no está diseñado para estar todo el tiempo en una comunicación constante con el otro. Porque ahora el WhatsApp, entonces, si yo estoy en cualquier lugar, me escriben de acá, me escriben de acá, me escribió mi tía, me escribió mi primo, me escribió mi amigo, me escribió mi jefe, me escribió mi compañero y estamos en una sobreconexión que es bastante dispendioso. Tenemos el WhatsApp, tenemos mínimo dos, tres redes sociales. Entonces, perfil de Facebook, perfil de Instagram, perfil de TikTok. Aparte, lo que nos llegan acá y el poco tiempo que tenemos, nos ponemos a ver televisión. Entonces, miren de verdad si todos los elementos que ustedes tienen a su alrededor están garantizando que optimicen esto, porque también se ha puesto muy de moda el hacer, por ejemplo, retos de detox de tecnología. Entonces, desconéctase. Un viernes, desconéctase totalmente y haga una actividad que le resulte placentera. No se acostumbre a estar todo el tiempo en esta conectividad constante porque no es una actividad natural para nuestro cerebro. Implica un proceso mucho más grande de adaptación. Cuando hablamos de niños, esta situación se torna un poco más compleja, ¿verdad? Porque acuérdense que los niños tienen un desarrollo cerebral que va a un ritmo bien avanzado y hasta los 12 años están las etapas de desarrollo más amplias. A los 12 años podemos decir que el cerebro básicamente tendría que parecerse más al cerebro del adulto que al del niño. Y de ahí los últimos procesos, que son los que tienen que ver con el lóbulo frontal, esta parte de acá, y todos los procesos como la autorregulación, la autoconciencia y demás, se continúan desarrollando hasta aproximadamente los 25 o 27 años. Entonces, cuando nosotros estamos en un salón, y estamos comprendiendo cómo funciona este cerebro, recuerden también la etapa de desarrollo en la que está esa personita que usted tiene enfrente. Sean niños, sean jóvenes, sean adolescentes o sean adultos. Entonces, esos procesos también implican una parte bien importante. Bueno, por acá mi profe me dirá cómo estoy de tiempo, que yo me pongo a hablar como un lorito cuando es de Me neurociencia y quedan 8 minutos, doctora. perfecto. Iba a Entonces, presentarnos las estrategias. sí, Caterine tiene levantada la mano. dale, Sí, Caterina. buenas noches, doctora. Mi primera pregunta es, en cuanto a la parálisis cerebral, ¿hay niveles que nos ayuden a identificarla y nosotros como docentes, cómo podríamos saber en qué nivel está para saber qué tipo de educación brindar? Bien, recuerden que todos estos procesos cuando son clínicos, usualmente o los derivamos para el diagnóstico o vienen ya con un diagnóstico, ¿verdad? Porque incluso los papeles incluso los psicoorientadores no tienen la función como tal de hacer diagnósticos dentro de un contexto clínico. Entonces, es importantísimo saber si el niño ya tiene un diagnóstico y yo a partir del diagnóstico puedo hacer los ajustes razonables al proceso de educación. Y si no tiene diagnóstico, es importantísimo sentarme con el psicólogo de la institución o psicoorientador y con la mamá y decir, bueno, este chiquitín tiene un proceso que sería importante que nosotros lo enrutemos, ¿verdad? Acuérdense que la ruta que yo activo es una ruta por la parte médica, que los procesos en las EPS, así sea para llegar a psicología o a neuropsicología, inician siempre por la parte médica. Entonces, la recomendación sería siempre corroborar si existe un diagnóstico, si existe un diagnóstico, la mamita o el papá me tendrán que traer toda esta historia clínica para que la podamos revisar y a razón del diagnóstico yo ya puedo elaborar algunos ajustes razonables para ese niño en específico, pero es fundamental y a propósito de esta pregunta, porque miramos muchos niños que se diagnostican sin ser diagnosticados. Entonces yo miro un niño súper inquieto. De hecho, a mí me pasó en una experiencia con un chiquitín que llegó a consulta, era un nene de 5 años, y lo llevaron porque el niño tenía sospechas de que tenía un TDAH. Entonces los papás estaban súper preocupados y cuando yo me senté a conversar con el niño y hacer, porque la evaluación con los niños es a través del juego, empezamos a conversar un poco, me di cuenta que era un niño súper ágil
en sus procesos mentales. Era un niño para la edad, era muy ágil y hacía las tareas súper rápido. Y cuando empecé a indagar un poco más, resulta que la profesora que tenía este niño en el preescolar era una profesora que ya era bastante grande y estaba por jubilarse. Entonces, para ella, este niño era extremadamente inquieto, que se movía, pero era que el ritmo del proceso de enseñanza de la profe no coincidían con la agilidad del niño. Y logramos identificar que el niño no tenía absolutamente nada, que era una forma de la profesora mirar que el niño acababa la tarea muy rápido, se paraba, pero era porque el niño hacía las cosas a un ritmo bastante bueno, era un niño de hecho con unas habilidades muy buenas en la lectura y demás procesos, pero no había ninguna condición clínica. Entonces siempre es fundamental verificar que si existe un diagnóstico, lo haya dado el profesional idóneo para esto. En el caso acá, por ejemplo, de parálisis, tendría que tener todo un componente médico, pero también neurólogo. Tendría que revisarlo un neurólogo, tendrían que ver incluso desde dónde deriva el cuadro, si es un proceso que tenga que ver con el nacimiento o es un proceso como algo que se dio, como se atrofió por algún golpe o algo que pasó en el niño. Cuando tengamos todo ese concepto clínico, con el diagnóstico que nos den, podemos nosotros empezar a hacer ajustes razonables. Pero si no lo tiene, la recomendación sería enrutemos para que la mamá de este niño, de esta niña, puedan llevarlo a los escenarios adecuados y pueda tener un diagnóstico, que eso es bien importante. Entonces, Muchas perfecto. Entonces me voy acá a compartir pantalla para mostrarles un poco. Recuerden que este material yo se lo comparto al profe Álvaro para que se los comparta a ustedes, que este usualmente es como algunas de las estrategias de neuroeducación que podemos nosotros mirar. Entonces, bueno, lo que les digo, usualmente siempre tenemos acá estrategias de neuroeducación, pero lo más importante es lo que hay detrás de todas estas estrategias, porque las estrategias por sí solas pues no me van a dar como un resultado. Entonces, es que encontramos, acá está enfocado principalmente en el trabajo con niños. Hay estrategias que nos piden es la aplicación de todos los componentes que hablamos, es decir, involucrar la atención, la memoria, el proceso de aprendizaje, el desarrollo de un aprendizaje significativo. El ABP es excelente cuando ustedes quieran trabajar procesos de neurociencia, perdón, procesos de neuroeducación. Hay mucha evidencia científica de que el ABP es una de las herramientas que más recomiendo utilizar la neuroeducación por todo el proceso que implica, porque implica retos, porque implica el desarrollo de vincular el aprendizaje como un estudiante activo, participativo, ¿verdad? Porque va más allá de una tarea y engloba varias tareas y eso le encanta a nuestro cerebro, a él le encantan las tareas complejas. Entonces, por acá por ejemplo, esta es una técnica gestal para trabajar la resolución de los conflictos, la comunicación y el trabajo en equipo. Entonces se recomienda, estas también, lo que les digo, importantísimo, miren a qué edad están trabajando y verifiquen qué está sucediendo en el cerebro en esa edad. Si son, por ejemplo, acá estamos trabajando con niños de los 6 años en adelante. Usualmente son niños que ya tienen un poco más establecida la cognición social. Es decir, antes de los 6 años, el niño, por más que yo haga actividades de cognición social, no las va a poder fortalecer porque están apenas en desarrollo. Acuérdense, la cognición social, por ejemplo, son esta capacidad de eh, reconocer la realidad del otro. Por eso los niños que son menores de 6 años, ellos no pueden mentir. Entonces uno les dice, mi hijo, dígale a la persona que me está llamando que estoy ocupada. Entonces dice mi mamá que está ocupada y lo lanzan a uno al agua. Es justamente porque sus procesos no se han desarrollado. Entonces aquí el docente tiene que elegir un conflicto que haya surgido en la clase entre dos alumnos y nos coloca un ejemplo. Juan está enfadado con Luis porque le rompió el lápiz amarillo que le prestó para colorear su dibujo en clase de plástica.
A partir de aquí, los estudiantes deben reconocer la emoción predominante tras esa discusión y compartir su experiencia para realizar un cambio de roles, que nos sirve mucho para trabajar la parte emocional, la parte que tiene que ver con comunicación y conflictos. Asumir roles. Entonces, como lo menciona acá, asumir roles, situaciones que son acá hipotéticas, pero miren que las sacamos del mismo escenario de clases para que ellos puedan entenderlas como cercanas y que ellos puedan vivenciar estos conflictos para poder mirar, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Sí? Porque cuando estamos con la emoción alborotada, pues va a ser un poco difícil que nosotros podamos entender en realidad qué es lo que deberíamos hacer. Pero cuando utilizamos estas técnicas, permitimos a los niños que cuando no hay una emoción que los esté alterando, puedan aprender a resolver conflictos y lo ideal será que esa forma de resolución de conflictos la lleven aun cuando estén enojados, angustiados, que a ciencia cierta ni a veces ni nosotros los adultos lo podemos hacer. Entonces es importante acompañarlos, pero también ser muy realistas en que esta educación emocional es algo muy novedoso, es algo que básicamente nosotros, eh, es la escuela que nosotros seguimos toda la vida, porque podemos ir aprendiendo, pero siempre hay situaciones que nos desbordan emocionalmente. Si nos desbordan emocionalmente a los adultos algunas cosas, imagínense a los niños que no tienen los recursos suficientes para gestionar estas emociones. Entonces nos van a servir mucho actividades como estas. Por acá hay unos elementos que también se implican mucho y es incorporar personajes. Entonces por acá están estos libros que nos cuentan historias. Este es Greta Gruñosauria. Entonces es un personaje que nos habla un poco de una dinosaurio muy gruñona que cuando está de mal genio se muestra muy gruñona y entonces es como muy espinosa con los demás y nos lleva toda una historia a comprender básicamente cómo es esta emoción de estar enfadados. Ya saben también, por ejemplo, para el trabajo con los niños, que es bellísimo, los monstruos de las emociones. Nosotros tenemos ahora la maravillosa aporte que nos hizo la película de Disney, de Pixar, que es Intensamente. Entonces, con eso sirve mucho para poder hablar de la parte de las emociones. Y para los niños es un lenguaje que es muy fácil de entender. Entonces, serían elementos que vinculen las emociones y que nos enseñen a comprenderlas, que es el primer paso, y recuerden que el segundo paso es gestionarlas. Entonces, primero la comprendo, comprendo la emoción, y después ya aprendo a gestionarla, que serían como dos elementos claves. Por acá, cuando hablamos de todo este mundo emocional, pues acá está básicamente un estudio que ahorita me regreso al salón, a mi salón virtual, a preguntarles acerca de las emociones, porque me gustaría que me digan ustedes, y me las pueden escribir incluso por el chat, de qué emociones conocen, qué emociones conocen ustedes. Díganme las emociones que conocen por el chat, por micrófono, como ustedes quieran hacerlo. Quizás los que vieron intensamente conocen las 5 emociones básicas, hay otros que conozcan otras emociones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer las emociones, implica que sepamos cuáles son las emociones. Lo que nos hemos em, abordado básicamente teóricamente es que hay unas emociones básicas y diríamos que hay unos sentimientos que son como un mapa mucho más grande. Pero cuando hablamos de emociones, el estudio de las emociones ya va avanzando a un nivel tan grande que ya hablamos del universo de emociones. Entonces, miren por acá, voy a tratar de hacerle zoom a esto, porque las nuevas teorías nos hablan no solo de emociones básicas, sino de un universo completo de emociones que se empiezan a mezclar entre ellas y que empiezan a surgir elementos muy nuevos. Entonces, miren, por acá, a ver si hay una imagen un poquito más que me permita comprender mejor esta parte de las emociones. Sí, por acá está. Entonces, miren, hay emociones que se relacionan, aquí está la felicidad, pero también está la placidez, la serenidad, la tranquilidad, el fluir, la plenitud, la armonía, el gozo, y estas emociones tienen relación unas con otras.
Entonces, miren que hablamos ya no solo de unas emociones principales, sino de todo un abanico de emociones que nos permiten a nosotros básicamente relacionarnos. Y siempre hay emociones, o sea, en el día estamos experimentando muchas emociones, que a veces quizás solo somos conscientes de algunas, pero eso no quiere decir que no las estemos experimentando. Esta parte de acá me fascina porque cuando nosotros miramos la parte de la neuroeducación, hay herramientas como este proyecto que se llama Son Project. Son buenas prácticas educativas y tienen una serie de actividades que ustedes pueden replicar. Entonces, miren, tienen más de 50 proyectos, innovaciones y experiencias realizadas por docentes alrededor de toda España, Estados Unidos y Camboya. Tienen herramientas educativas, tienen tutoriales. Entonces, también hay muchos elementos de los cuales ustedes pueden retomar de otros docentes que han incorporado para poder llevarlos al aula. O sea, a ver, herramientas para trabajarlo hay muchísimo. Hay mucha, mucha información. Por acá, ¿qué más les puedo mostrar? Para no irme tan lejos. Bueno. Lo que les mencionaba con relación a la música es una herramienta que también se ha incorporado en el desarrollo de procesos cognitivos y emocionales. Básicamente hay mucha evidencia científica de que cuando nosotros memorizamos una canción, es nuestra memoria musical y encontramos que en pacientes con Alzheimer, por ejemplo, que van perdiendo todos los procesos de memoria, que ya no pueden hacer evocación de recuerdos, ni siquiera de los rostros de las personas más cercanas, pero logran recordar una canción que era la que ellos cantaban, su canción favorita en la adolescencia. Entonces, la música, lo digo yo en palabras muy coloquiales, es como que se guardara en un cajoncito diferente, que ni siquiera cuando hay una afectación de procesos de memoria como en la enfermedad de Alzheimer, se logra borrar. Entonces, la música es una herramienta que también les brinda esa posibilidad y el uso de todos los procesos que tengan que ver como implementación de tecnologías. Y acá pues ustedes están con el profe que es experto en la incorporación de todas las herramientas tecnológicas a la educación. La gamificación, el uso de realidad aumentada transforma los espacios de aprendizaje en experiencias, ¿no? Que es como lo que se busca. Lo que les mencionaba, el aprendizaje basado en proyectos, es una de las herramientas que más se proponen para trabajar la parte neuroeducativa porque vincula muchas herramientas. Entonces, cuando ustedes quieren hacer algo, trabajen desde un aprendizaje basado en proyectos. Hay colegios que trabajan únicamente con aprendizaje basado en proyectos, ya están incorporándolo como una metodología de cada colegio y que incluso es como la única que ellos optan por la integralidad que brinda, ¿verdad? Y por toda como la experiencia de trabajar en uno de estos proyectos. Entonces, bueno, por acá, esos ya son como los datos, mis datos, y ya me regreso para el espacio para ver si hay alguna duda, inquietud o algo adicional de parte del grupo, de parte acá de mi profe Álvaro. No sé si tienen alguna duda, pero yo sí estoy muy contento porque has hecho un recorrido que en los documentos que hemos entregado en este curso, los estudiantes han tenido la posibilidad de leerlos, de interactuar con ellos y también de aprender. También cada uno ha tenido su ritmo de aprendizaje. Hemos tenido dos actividades. La primera actividad fue la de crear un infograma donde uno se da cuenta de la calidad de estudiantes que tenemos y la capacidad que tienen en el manejo de colores, de elementos, y entonces uno se da cuenta cómo ellos manejan estas cosas que les sirven para ellos, porque les decía que el producto de la infografía no es para el profesor, sino para ellos, porque es un resumen que ellos pueden tener del conocimiento que tienen en neuro. Y la segunda actividad fue crear precisamente un plan de clase con unos casos de estudio en los cuales los estudiantes con una aplicación de inteligencia artificial creaban un prompt para generar un curso con dos
dos toques, ¿no? El primer toque era estrategias neuro, que han sido muy parecidas a las que tú has mencionado el día de hoy, y la segunda, el diseño universal, ¿no? El DUA de aprendizaje para garantizar mayor inclusión en el ejercicio que se proponga. Entonces, esos han sido los dos productos que han desarrollado en este grupo y te agradecemos mucho por ese conocimiento que nos has compartido el día de hoy y también el conocimiento, la profundidad del conocimiento en neuroeducación. Nos queda pues enterarnos de que tenemos que leer un poquito más y profundizar más en el tema, pero sabemos que contamos con una experta en la Facultad de Educación que es la doctora Jimena Ortega. No sé si alguien tiene algo más que decir. Y están callados. Es que es el último curso del módulo, el último encuentro. Es el último curso y están ya pensando en Semana Santa. Sí, sí, veo que sí. Vacaciones de semana. Pero por acá, claro, yo estaba en presentación y no había mirado, por acá me participaron diciéndome las Emociones. emociones. Miren, bastantes emociones. Entonces, qué interesante, qué bonito. Y qué bonito también, pues, agradecerle al profe Álvaro. Yo encantada, sabe que soy una ferviente estudiosa, eterna aprendiz de la neurociencia, que me encanta, que me puedo pasar horas aquí para hacer un campamento de neurociencias. Y qué bonito también que se hayan permitido eso. O sea, de verdad les agradezco mucho para quienes abrieron la cámara y me permitieron ver sus rostros. Acuérdense que nuestro cerebro tiene un área específica para el reconocimiento de rostros, que cuando yo miro a alguien inmediatamente me da información. Yo digo, esta persona parece como buena gente, es como confiable, es como brava, es esto, y es porque nuestro cerebro tiene un área específica. Entonces, cuando estoy en estos escenarios, yo usualmente les pido que me acompañen con cámaras porque mi cerebro está activo todo el tiempo. Entonces, es algo bien bonito que se hayan permitido ese espacio para quienes participaron acá, con las reacciones, excelente. Miren que espero que les haya gustado todo lo que hablamos y por ahí estoy en cualquier momento, sé que nos vamos a volver a encontrar, profe Álvaro, así que ahí estoy a la orden también para lo que se necesite. Muchas gracias, doctora. Entonces, ya nos miraremos en la facultad y ya le daré un regalo a usted porque ha sido muy gentil en estar con nosotros en esta jornada. Que mi Dios me la bendiga, mi bro. Con todo el cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente intervención. Como dice el profe, nos queda mucho por aprender. Ojalá la facultad extendiera un curso más profundo sobre neuroeducación y lo hiciera de manera vivencial o presencial para adquirir más conocimientos que nos ayudan a mejorar en el campo educativo. Excelente. Muchas gracias, doctora, por todas sus apreciaciones y quería pedirle si nos puede compartir su número, si sería bueno, la verdad. No sé, algunos casos que uno tiene en el aula, a ver si nos colabora, profe. O bueno, a mí me interesa mucho. Claro que sí, Camila. Yo por acá les voy a dejar el número y también les voy a dejar, usualmente la red que yo más manejo es Instagram y ahí lo que les digo, ahí subimos mucha información también de las actividades que estamos haciendo del proyecto del Neurolab. Entonces esperamos también como tener espacios en los que vamos a abrir porque yo también soy egresada de la Mariana, entonces estoy ahora aportando a mi alma mater y quiero también como extender todos los espacios que sean de conocimiento en este proyecto están en función de eso. Entonces, claro, Camila, yo por acá les voy a dejar mi número y la cuenta de Instagram para que ustedes puedan por ahí comunicarse si hay algo en los que pueda colaborar con mucho gusto. Gracias, profe. Doctora, felicitarla. Muy buena sus aportes, sus conocimientos, que sé que nos van a ser de mucha ayuda en todo este campo que nosotros nos encontramos de la educación, ¿no? Porque a diario nos encontramos con bastantes casos y la verdad nosotros en momentos no sabemos cómo actuar. Tengo una pregunta, doctora, a modo personal, ¿no?
usted nos hablaba que usted, digamos, toma unos suplementos para el cerebro. Quisiera que, no sé, nos recomendara algo, digo, porque a veces en ocasiones uno se siente muy cansado y La quisiera que cerebrina. usted, pues la que es apta en esta, nos recomendaría, ¿qué nos recomendaría para... Mira, no uso, el nombre como tal de los suplementos no lo tengo en mente, pero a ver, usualmente hay unos, son como unos suplementos que de hecho los distribuyen los neurólogos. Yo sé que hay un neurólogo acá en Pasto que hace la venta de estos suplementos. No lo sé, no tengo relación comercial con él tampoco, pero averigüense porque son elementos que permiten justamente nutrir desde los elementos como el hierro, calcio y demás para los procesos cerebrales. No sé exactamente el nombre del producto, pero son como que los distribuyen más los neurólogos. Ellos son quien incluso los recomiendan como suplementos para la parte cerebral. Aparte de esto, por ejemplo, antes de que llegaran estos suplementos, sí habían elementos mucho más naturales como el ginkgo biloba, creo que es. Esos también son muy elementos en la parte natural. Nuestro cerebro no necesita tanto, o sea, no es como que tengamos que armarle todo un equipo, pero desde que le demos las condiciones, una buena alimentación y algunos elementos que favorezcan la oxigenación cerebral, porque esto lo que hace es favorecer que llegue más oxígeno a mi cerebro, buen sueño, buena alimentación, buen descanso, desconexión de redes, eso también les ayuda mucho. Entonces, prueben por ahí con una mezcla con varias cosas, pero eso sería como lo que les podría recomendar. Por acá les dejé ya mi Muchas número, gracias. el Instagram, sí, con mucho gusto. Ay, de hecho, en el Instagram ahí está para que descarguen la La presentación. Hay una presentación. partecita donde está el material. Sí. Bueno, Muchas no, gracias. Muchas gracias, doctora. bueno, Entonces, ya nos estaremos mirando nosotros en la facultad. En estos momenticos les voy a pedir a los estudiantes que me esperen un ratico para darles unas indicaciones para la socialización del día de mañana. bueno, adiós. Muchas gracias, profe Que Álvaro. Dios Y te nos vemos bendiga. con mucho gusto, con mucho cariño. Gracias, los que abrieron su cámara, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, gracias. Ya Jimenita se retiró. Entonces, a mí me queda en estos momentos, bueno, ya tienen los datos de la doctora Jimena. Yo quisiera que regresáramos a la plataforma. Pues miro que como ya estamos cortos de tiempo, voy a dejar la actividad para que ustedes la hagan en su tiempo libre por el momento, o puedan hacerla los que puedan en estos momentos participar. Entonces recuerden que acá al final, en la actividad número 3, en el módulo 3, hay una actividad que dice actividad de regulación y en esa actividad pues tenemos que, a ver, aquí me dice que, me está tratando de entrar a NERPOD. Bueno, yo como que lo tengo acá NERPOD activado. Y usted puede ingresar y colocar su nombre y empezar a colocar aquí los encuentros, todo lo que sea. Y las personas que no están el día de hoy con nosotros conectados, les voy a colocar otro link debajo de este link, que es el asincrónico, porque este es sincrónico. Este es en este momento, quien quiera participar, entra y lo hace. Pero si usted en estos momentos no puede ingresar, entonces le voy a dejar la actividad asincrónica para que ustedes la hagan en estos días. Entonces, mejor lo dejamos asincrónico porque ya son las 7:49 y pues los quiero dejar descansar un ratico porque fue muy interesante el encuentro del día de hoy. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, profe. Entonces, dejémoslo el encuentro, este link asincrónico para que ustedes entren, ¿no? Entonces, yo lo voy a modificar. El día de mañana ya está activo y también ya va a estar esta grabación del día de hoy, donde está toda la presentación de la doctora Jimena Ortega. Me encantó que hayan participado. La doctora
tenía todas las preguntas de ustedes, ella la organizó para garantizar de que pueda dar respuesta a todas las preguntas a través de su conferencia. Entonces, para mí es una forma muy chévere de terminar este módulo porque es una forma de hacer retroalimentación muy interesante. No sé si alguno de ustedes quiere aportar algo sobre qué fue lo fácil, qué ha sido lo difícil, qué les gustó y qué les disgustó de este curso. Unos dos que participen. A ver, Caterine. Profe, pues lo más interesante, el encuentro de hoy, ¿no? Para mí personalmente. Me Perfecto. llama mucho la atención lo de educación inclusiva o lo de pedagogía clínica, entonces es como una motivación para uno irse por esa rama. Lo más fácil, pues, lo más difícil a veces la conexión, ¿no, profe? No se cuenta como con una conexión estable, a veces por momenticos me sacó de la reunión, pero pude estar presente en casi toda la charla con la profe. Y en cuanto al curso, pues muy interesante, profe, porque la verdad, anteriormente en la licenciatura no nos habíamos enfocado en esto de la neuroeducación y la verdad fue muy enriquecedor para nuestra labor. Los licenciados en informática eh, tenemos una materia dentro del Plensul que se llama eh, em, estructuras cognitivas. Y es por una razón, porque después de mirar estructuras cognitivas, miramos inteligencia artificial. Entonces a nosotros nos enseñan a entender cómo funcionan las neuronas y cómo funciona lo que la doctora hablaba de la sinapsis y las partes del cuerpo, digo, del cerebro, y especialmente nosotros, pues yo me centraba siempre en esta parte, que es el cerebro de Broca, que es esta frente aquí, en la parte frontal, donde se encuentran las memorias. ¿No? La memoria de trabajo, la memoria del lenguaje, la memoria, los diferentes tipos de memoria que aparecen y que por eso esta parte es muy crucial para el manejo, igual que esta parte de acá atrás tiene también una connotación bien interesante. Entonces, en informática, cuando uno estudia informática y cuando uno estudia las TIC y cuando uno estudia todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información y la comunicación y robótica, que es un área de la informática, pues entendemos que es necesario entender cómo funciona el cerebro porque una de las cuestiones de la inteligencia artificial es precisamente enseñarle a la máquina cómo aprender. Y precisamente la inteligencia artificial simula lo que hace un cerebro, almacena la cantidad de información y después con lenguaje natural da respuesta a las preguntas que el usuario hace, une en esa base de datos la información y te da la mejor información o la información más eficiente y eficaz frente a ese proceso. Entonces, por eso es importante, yo no quise nunca hacer el ejercicio desde lo informático, porque si lo hacía desde lo informático, pues iban a tener un sesgo impresionante, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue crear como unos ambientes con ustedes de crear material para que ustedes interactúen con ese material. Pero yo siempre tuve en mi cabeza que estuviera aquí la doctora Jimena. ¿Por qué? Porque con ella inclusive hablamos desde el inicio del curso y yo le decía, tú tienes que hablar acá y yo me comprometo en un curso tuyo de yo ir a dar una conferencia. Entonces hicimos un cruce de cursos y ella se comprometió a una horita aquí en nuestro encuentro del neuro y veo que eso sí les ha impactado mucho. Entonces, me alegro que les haya gustado y también me alegro que estén aquí ustedes. Para el día de mañana, les voy a pedir un favor. Vamos a arrancar a las 6:15. O sea, no vayan a correr mucho, tranquilitos. Yo voy a estar conectado desde las 6, pero ustedes entran a las 6:15 tranquilamente y a las 6:15 iniciamos. Voy a explicar cómo vamos a desarrollar el taller a las 6:15 y empiezan ustedes ya a desarrollar el taller con la explicación que les dé
Y en la medida en que van desarrollando ustedes el taller, vamos a tener unos momentos de trabajar de manera sincrónica en Google Docs. Vamos a trabajar en Google Docs, en Google Form, ¿no? Vamos a trabajar en Google Form, vamos a trabajar en ScaliDraw, vamos a trabajar en diferentes herramientas que les voy a enseñar el día de mañana. Entonces, no se vayan a preocupar, vamos a ir aprendiendo de a poco, de a poco, de a poco, pero también quiero que usted vaya pensando que el día de mañana de pronto nos vamos a demorar un poquitico más. Entonces, mañana será, yo voy a intentar trabajar las 2 horitas, pero yo creo que nos vamos masito, ¿no? Unas 2 horas y media, porque el mañana el trabajo es dispendioso, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual les pido el favor de que pues mañana muy activos, tomen chocolatico, tómense en una tacita de chocolate, porque ese es un muy buen neurotransmisor para animarse, ¿no? Y ojalá pues haga solcito y también tengan la posibilidad también para eso. Y si tienen a alguien al lado, péguenle un abrazo para la dopamina, para activar otros neurotransmisores, porque los abrazos también generan ciertas cosas en nuestro organismo en la parte química. Bueno, con esto ya me despido. Fue un placer haber estado con ustedes hasta el 10, hasta el viernes, digo hasta el 10, viernes, ¿qué es? 11. Hasta el día 11. Tendremos la posibilidad pues de tener activa la plataforma para que ustedes suban lo último en actividades y finalmente podrán ustedes ya tener sus valoraciones en Fénix, ¿no? Entonces, más o menos el 25 ya tendrán publicadas las notas en Fénix. Si tienen alguna pregunta, háganla en estos momentos. Bueno. No, profe, antes agradecerle, profe, por haber traído a la doctora Jimena. Créame que nos llevamos bastantes aprendizajes para nuestras aulas y recalcarle, profe, que qué bonita esa actividad. La verdad es el primer profe que nos hace una conferencia de cierre de curso muy buena, la verdad. De aquí en adelante vamos a tener esas sorpresitas. Cuando ustedes se encuentren conmigo, van a tener diferentes sorpresas. Eso no se preocupen. Bueno, entonces, pues ya, nos vemos en el día de mañana, porque con ustedes sigo haciendo clases, pero vamos a cambiar metodología y vamos a cambiar también productos y vamos a hacer otro tipo de cosas más interesantes, ¿no? Voy a explicar cómo se maneja Atlas T. Siempre han escuchado de Atlas T, de SPSS, del análisis cuantitativo, del análisis cualitativo. Entonces, mañana vamos a aprender y vamos a tener mente abierta hasta el 30 de abril. Vamos a tener en nuestros encuentros en talleres, ¿no? Puro taller. Solamente vamos a practicar en talleres. Entonces, me encanta haber compartido este espacio con ustedes y nos vemos el día de mañana. Que mi Dios los bendiga. Hasta mañana, profe, gracias, que descanse. Muchas gracias, profe. Hasta luego.